Buenos días, mi nombre es Diego Galarza. En mi maqueta voy a explicar todo lo que es el análisis de la elipse, de tal manera que comprendan y mejoren su estudio. Primero empezaré definiendo lo que es el concepto de la elipse. Muy bien, el concepto de la elipse nos dice que es un lugar geométrico en el plano que sus distancias equidistan de dos puntos fijos llamados focos. Demostraré en esta maqueta la equidistancia de sus puntos. Si nosotros tenemos dos puntos fijos llamados focos, la distancia de aquí a acá y de aquí a acá siempre va a ser la misma si nos movemos en el plano, así como vemos en esta maqueta. De igual forma para el lado de acá. Muy bien. Ahora, esta distancia de los dos puntos fijos llamados focos de acá, o sea, es decir, esta distancia de aquí a acá, más esta distancia de aquí a acá, siempre va a ser nuestra constante fija, que va a ser nuestro eje mayor. Es decir, que esta distancia siempre será nuestro eje mayor. En este caso sería 2A, nuestro eje mayor. Continuo a eso, demostraré y daré a conocer los elementos de una elipse. Nosotros tenemos como elementos de la elipse a un centro. El centro puede variar. El centro puede estar en el origen del plano o puede estar en tantos puntos que nosotros tenemos en nuestro plano. Como segundo elemento tenemos los focos de elipse. Los focos es de considerar un elemento muy importante, ya que teniendo nuestros focos nos va a dar lo que se llama el concepto de nuestra elipse. Como tercer punto tenemos nuestros ejes. Nuestros ejes, tenemos dos ejes, que es un eje mayor, que por ende va a ser, como su nombre lo indica, va a ser el eje más grande. A ese eje lo vamos a llamar A o 2A. Y nuestro eje menor, que por ende va a ser el eje más pequeño, y que a ese eje lo vamos a denominar como B. En total sería 2B. Como otro punto de los elementos de la elipse tenemos los vértices. Los vértices vamos a tener 4 vértices en nuestra elipse. Un vértice, 2 vértices, 3 vértices y 4 vértices. Bueno, ahora demostraré cómo se forma una elipse. Sabiendo que la elipse es una cónica de Apolonio, nosotros, si tenemos a un cono, como vemos aquí, y lo cortamos con un plano, pongamos que este cuchillo es nuestro plano, de forma inclinada, entonces aquí lo cortamos, y nos da como resultado la elipse. Otra cónica que nosotros podemos encontrar cortando un cono es una hipérbola. Si nosotros cortamos el cono de esta manera, es decir, de forma recta, para que pase a una generatriz de nuestro cono y a la base, nos va a dar la hipérbola, como vemos aquí. Si nosotros cortamos con otro ángulo de tal modo que llegue a la base de nuestro cono y pase por una generatriz de forma inclinada, tenemos la parábola. Y como caso especial, si cortamos nuestro cono de forma horizontal, nos va a dar la circunferencia, como vemos aquí.
La condición base para nosotros obtener siempre una elipse cortando un cono va a ser dos ángulos muy importantes. Si nosotros tenemos el cono y lo cortamos, digamos que esta línea es la línea con la cual nosotros cortamos el cono, vamos a tener dos ángulos. El ángulo que va desde la generatriz del cono sería desde esta línea de aquí hasta este eje de aquí. Este ángulo lo vamos a llamar, digamos, phi. Tenemos otro ángulo que es que va desde el plano con el que nosotros cortamos el cono, es decir, desde aquí, desde el plano con el que nosotros cortamos hasta el punto medio, el eje con el que nosotros dividimos el cono. A este ángulo le vamos a llamar beta. Entonces tenemos dos ángulos. La condición base para formar siempre nosotros una elipse es que el ángulo beta que nosotros tenemos tiene que ser mayor que el ángulo phi. En otro caso, si nosotros cortamos, como expliqué hace rato, horizontalmente, vamos a tener un corte a 90 grados, es decir, un corte aproximadamente así, con un ángulo aquí de 90 grados. Si nuestro ángulo es de 90 grados, vamos a saber que esto es una circunferencia. Si nosotros tenemos que el ángulo beta es menor que el ángulo phi, nos va a dar una hipérbola. Y si el ángulo beta es igual al ángulo phi, nos va a dar una parábola. Bueno, ahora matemáticamente voy a explicar que si nosotros cortamos a un cono, cómo obtenemos nuestro eje mayor, nuestro eje menor, cómo planteamos una ecuación y cómo hallamos nuestro centro. Muy bien, entonces nos planteamos un problema para hallar la elipse en un cono. Nos dice que si tenemos un cono de 30 centímetros de altura y un diámetro de 15 centímetros, si lo cortamos, es decir, este cono tiene como altura 30 centímetros y de diámetro, es decir, toda esta base de aquí nos va a dar 15 centímetros. Si lo cortamos a una altura de 15 centímetros, como nuestro cono tiene 30 centímetros, sabemos que si cortamos a una altura de 15 centímetros, prácticamente vamos a cortar en la mitad. Y con un ángulo de 45